es un tema cultural muy fuerte. Álvaro de la Madrid, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo está todo en Mar del Plata? Y Mar del Plata qué sé yo, es como el resto del país. Estamos en el momento del año en el que vivimos la expectativa de una temporada única, altamente excepcional, que nos hará inmensamente felices. Pero esto se repite en cualquier contexto que viva la Argentina, así que más o menos estamos en donde siempre. Cuénteme, usted presentó un proyecto de ley para terminar con las facultades delegadas del Poder Ejecutivo. ¿Cómo es eso? Sí, lo presenté antes de ayer, acompañado con 17 colegas diputados, y la verdad que uno cree que ha llegado el momento de que el Congreso recupere esas facultades, ¿no? Ujú. Que el Ejecutivo se las quitó. El primer proyecto de ley que envió Alberto Fernández al Congreso fue justamente para quitarle muchas de esas facultades, una delegación de facultades muy amplias que le permitió, desde hacer los ajustes a los jubilados, ni que hablar las facultades en materia de salud con respecto al tema de la pandemia, que justamente originaron que el gobierno prácticamente gobernara por decreto, por eso el apuro ahora por Ujú. validar 116 decretos, muchos de ellos inconstitucionales. Y nosotros creemos, lo peleamos esto durante todos estos 2 años, además, de que es el Congreso donde se deben discutir Ujú. los grandes temas nacionales y se deben debatir todas las cuestiones de cara al pueblo. Por eso que, como todo tiene que ver con todo, eh, y para corroborar esto que digo, yo fui el único diputado que votó en contra de las sesiones virtuales. Ujú. Y en ese momento me costó mucho, pero quedó claro que tenía razón, porque le expliqué al país, y están los registros en mi discurso, de que esa medida no era para cuidar a los legisladores, como se decía, que se estaba usando, había que decirlo en ese momento, ¿no? Porque había toda una ola de que sí, de que hay que cuidarse, tenemos que sesionar de esa manera, está muy bien. Y yo decía que iban a usar la pandemia en ese momento para ir hacia más autoritarismo, Mm. que la democracia no podía ser una aplicación y que nosotros éramos trabajadores esenciales y que teníamos que estar ahí como cualquier otro trabajador esencial. Y si nos contagiábamos, nos íbamos a contagiar en la misma proporción, medida y estadística que cualquier otro que estaba haciendo un esfuerzo, que un médico, que una enfermera, que un policía, que la cajera de un supermercado, y que lo teníamos que hacer, que el Congreso, dije ese día, era el principal respirador y el principal hospital que tenía la República. Y quedó claro que era así, porque Ujú. usaron la pandemia para sacar leyes disvaliosas, y se le reían en la cara a todos los argentinos que los encerraron durante 2 años y no les dejaban trabajar, mientras el gobierno estaba de fiesta en Olivos y se movía de manera excepcional, ¿no? Cafiero haciendo reuniones Ujú. de gabinete ampliadas en el centro cultural, el presidente paseándose por todo el país sin ningún protocolo, haciendo, porque más allá de lo de Fabiola, hay que ser honesto y sincero y decir que también el presidente recibía a Moyano, vivía de Ujú. asado en asado, y hasta algún dirigente opositor también iba a Olivos durante la cuarentena, ¿no? Por eso yo creo que viene un tiempo en la Argentina, el 22, en el cual el Congreso tiene que recuperar esas facultades, porque además, conociendo a los Kirchner, en el 22 van a querer clausurar el Congreso. Ujú. Justamente van a querer volver a gobernar por fuera del Congreso y evitar todos esos debates importantes para no darle a la oposición un rol en esa deliberación. Yo lo tengo muy claro a eso, es lo que viene, es un Congreso, un intento de paralizarlo con muy pocas sesiones en el 22, y bueno, ya en el 23
empezaría un año electoral. Por eso yo creo que hay que poner el foco allí y que el Congreso tiene que tener un rol gravitante y decisivo en lo que viene en la Argentina. Lo que ocurre, Álvaro, y hace muy bien usted en puntualizar su voto opositor en ese sentido, es que hubo una especie de cuestión de sometimiento cultural, lo definiría así. Tengo presente para mí, y la verdad que fue un día en que como ciudadano sentí que me estaban haciendo tragar ricino, cuando Mario Negri le dijo al presidente, usted es el comandante, estamos para que haga lo que diga. La verdad que en democracia no hay comandante, hay un presidente electo con responsabilidades públicas. También hay que decir que después, bueno, fue justamente desde la fuerza política que usted integra, del conjunto de las fuerzas políticas que usted integra, que comenzó esa resistencia con aquella marcha desde el interior rumbo al Congreso. Pero a veces da la sensación de que hay demasiada gente, no sé si inocente o tan jodida que haciéndose el inocente le hace el juego a estos tipos en el gobierno. Vos sabés que es importante que lo digas eso. A mí me costó mucho, por eso que a veces se habla mucho, ¿no? Uh-huh. De los cambios, de los roles de los diputados. Y la verdad, yo en eso, lo decía ayer a un periodista, yo no tengo que prometer hacer cambios en la política o decir que voy a hacer determinada transformación. Lo importante es demostrarlo estando desde adentro. Para mí fue muy difícil porque tuve que votar en contra de todo mi bloque y de todo el interbloque. Y lo hice con mucha convicción, incluso en una reunión de comisión, que muchos me decían que era exagerado, pero en realidad yo tengo no sé si es una ventaja, yo tengo una claridad que es conocer al kirchnerismo desde que se formó en Santa Cruz, de mi tiempo que viví allí, lo padecí, lo denuncié, la pasé muy mal, me tuve que cuidar. Bueno, eso es una etapa ya que se conoce, no quiero ir a eso. Lo que quiero decir es que en esa reunión de comisión yo dije, miren, esta manera de sesionar, lo que quieren hacer es tener un quórum express y que los diputados desde la casa, sin pagar ningún costo, puedan votar leyes terribles, y no van a ser por 90 días, como se dijo inicialmente. Nos va a agarrar diciembre, dije yo, y vamos a estar todavía con esto. Y vos recordarás que hubo una cosa que delató al gobierno en el sentido de que querían hacer eso, y que era Macana que quería cuidar a los legisladores. Era la excusa, era la coartada. Cuando Cristina va a la Corte y pide mediante una declaración de certeza si se debía sesionar de manera virtual, cosa que lo podía decidir el Congreso con su mayoría. Claro. Entonces yo ahí vi la jugada y Cristina no fue a buscar una autorización, fue a buscar un aval para después, le salió mal porque la Corte dijo esto lo tiene que resolver el Congreso, pero fue a buscar un aval para enrostrarle a todos que era la Corte, ella era lo que quería, que era la Corte la que había decidido que se debía sesionar así para inmortalizar prácticamente en las sesiones. Entonces vos fijate, el primer día se llevan las facultades, se llevan los superpoderes y te meten las sesiones virtuales. Era el trabajo de pinza para que el Congreso quedara absolutamente inoperativizado. Bueno, después se tuvo que salir a remar, porque fue así, con el hecho consumado, después lo tenés que salir a levantar y te cuesta un montón. Y bueno, por supuesto que fue una conquista de Juntos por el Cambio. Tal vez las hubiésemos tenido igual a las sesiones virtuales, pero quedó claro que no hubiésemos tenido que votarla, ¿no? Que mi posición tendría que haber sido la posición dominante de todo el interbloque. Pero por eso, para resumir todo esto, es muy importante que se entienda. A veces también, yo lo tengo claro porque esto me pasó muchas veces, entonces no he tenido miedo de repetirlo. A veces hacer política es ir en contra de la corriente también. Es explicar en un momento difícil que no es lo que parece, que
más allá de que parezca algo que es razonable o que hay un consenso, eso es malo, es atreverse a eso, porque si no, como vos decís, no, de ninguna manera que hacer política es hacer seguidismo, hacer lo que hace la mayoría y no hacer olas, ¿no? Porque si no, uno no hace un aporte, en definitiva. Bueno, sí, eso es así. Lo que ocurre es que tiene que ver entre la vocación política, la responsabilidad cívica al respecto o la autosatisfacción que produce ser parte de un cargo y de una estructura. Alguna vez José Manuel de la Sota, cuando era integrante de la Renovación Peronista, en los tempranos 80, dijo que la distancia entre la gente y la política se iba a cortar el día que los políticos estén para servirle a la gente y no servirse de la gente. Después su historia personal no tuvo mucho que ver con ese acerto, pero el acerto está bueno. Quiero preguntarte por esto. Hoy, muy rápidamente, el dirigente Jacobiti de Capital Federal, que hace tándem con Lustó, responde al Cotino Siglia y es parte del entramado de acuerdos de la política de Cava, sale a disparar contra Mario Negri y pedir discusión por la presidencia del bloque. ¿Cómo te ves en esa discusión? Bueno, ahí hay una discusión que se viene. Yo te cuento, José Luis, que termino mi mandato ahora. No voy a ser parte de esa discusión, sencillamente porque no voy a votar, lo hace la nueva composición del bloque, y creo que va a haber una discusión, por supuesto, porque sobre todo a mí me parece que la provincia de Buenos Aires, que ha sido ganadora y que ha hecho una buena elección, va a tener un candidato, ¿no?, a presidir el bloque. En cuanto a lo otro que me decís, más allá de compartirlo, no, a veces no me gustan esas cosas. También pasó antes con críticas a Morales. Me parece que hay una cosa que está detrás, que es el apoyo de esos dirigentes que me nombrás, a Larreta, y bueno, me parece que a veces escondiendo esos acuerdos que hay, se usa para tapar, digamos, intereses que son otros, ¿no? Pero bueno, va a haber una discusión en todos los bloques, es normal. Lo mismo va a pasar en el PRO. Creo que el mando del interbloque va a cambiar, que en este turno de 2 años va a quedar a manos del PRO. No creo que lo retenga, no solo Negri, no creo que lo retenga el radicalismo, pero va a haber una discusión. Pero más allá de los cargos, a mí lo que me desvela ha sido el sesgo que yo he tratado de dar, porque es cierto que hay un debate interno en toda la coalición, en todo Juntos por el Cambio, acerca de cuál es el rol de la oposición, y cada vez va a estar más claro, porque ahora se pone más la lupa, después de haber ganado la elección mucho más, acerca de qué tiene que hacer la oposición en este tránsito, en estos últimos 2 años finales, cómo tiene que ser su política de pararse frente al gobierno, sus alianzas, y sobre todo, ni que hablar, su propuesta, ¿no? El para qué de las elecciones. Y mi idea es la de siempre, es que tenemos que ser una oposición nítida, clara, contundente, que no tenemos que caer en las recurrentes y sistemáticas trampas y jugadas sucias del kirchnerismo. Acá envuelve a esto los falsos diálogos, que yo ya me he pedido muchísimo en contra de eso. Acá los diálogos no pueden ser ni en la Casa Rosada, ni en Olivo, ni en el Instituto Patria, ni en el Calafate, ni en Tigre, en la Casa de Massa, ni en un despacho del Senado. Los diálogos tienen que ser en las sesiones abiertas. Y bueno, esto es lo que viene. Hay un debate y hay un posicionamiento que es transversal en todos los partidos políticos de Juntos por el Cambio, acerca de muchos que piensan como yo y otros que tienen una idea que para mí es incorrecta y puede llegar a dejar desguarecidos y huérfanos a los argentinos. Bueno, de que hay que entenderse, de que hay que extender la mano,
estas cosas que a veces se dicen de la misma manera que lo dice el gobierno, y para mí es hacerle el juego de que hay que salir de la grieta. Yo creo que se ha generado una gran confusión sobre esto, y creo que a veces muchos periodistas entran en esa confusión de que ven la grieta como la existencia de diferencias, como que cualquier diferencia es grieta. A mí me parece que eso es un error. La grieta que tenemos en la Argentina no es la existencia de diferencias. Eso es saludable, eso no se puede llamar grieta. La grieta es quienes quieren acallar las diferencias, quienes quieren ir al pensamiento único. Entonces, cuando uno entiende que eso es lo que puede ser definido como grieta, entiende que hay víctimas y victimarios, y que hay perpetradores, y hay quienes se defienden de eso, pero no es que estén en la grieta. Porque si estar en la grieta es tener diferencias, bueno, mire, yo soy nacido en Navarro, en la provincia de Buenos Aires, entonces tenemos que decir que Dorrego estaba en la grieta, que Alem, el fundador del radicalismo, era un hombre que estaba en la grieta, porque si la grieta son la existencia de diferencias, estaban en la grieta. Hay que decir que la generación del 37, ¿sí?, que Urquiza, que Mitre, que Gorostiaga, que toda esa generación brillante estaban en la grieta porque peleaban contra Rosas, contra la Mazorca, ¿sí? Balbín, Alfonsín, todos han estado en la grieta, y esto no es así. Entonces la verdad que uno ve a veces al gobierno, al presidente que dice vamos a salir de la grieta, ve a dirigentes opositores que dicen lo más importante es salir de la grieta, y parecieran que no entienden. El gobierno lo hace a propósito, ¿no? Uh-huh. Para el gobierno decir salir de la grieta, en la verdadera grieta es decir, bueno, ya vamos a llegar a lograr imponernos y que no haya voces disidentes. Eso está diciendo el gobierno. Bueno, justamente... Y cuando la oposición contesta de la misma manera, algunos dirigentes pareciera que están diciendo, bueno, vamos a colaborar y vamos a dejar de disentir, ¿no? Exactamente. Me alegro escucharte decir eso. Mucha suerte, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Álvaro de la Madrid, diputado.